Bueno, voy a conversar de inmediato con el señor David Sánchez Manrique. Él es el padre del denunciado de David Sánchez Pancorbo, el principal sospechoso en el caso de la muerte de Walter Oyarse. Ustedes saben que yo he entrevistado 2 veces al señor Walter Oyarse y hemos hablado, por supuesto, del juicio oral, de los argumentos que está dando la familia Sánchez Manrique, y yo he querido entrevistarlo y él mismo me ha pedido su derecho a réplica y, por supuesto, aquí está. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Cómo está, señor Sánchez Manrique? Bien. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Milagros, por invitarme. No, imagínese, aquí yo creo que lo que tenemos que hacer como periodistas es escuchar a todos. Gracias. ¿Usted está poniendo trabas para dilatar el juicio oral de su hijo? No, eso no es cierto. Lo que estamos ejerciendo es el legítimo derecho de defensa y no estamos permitiendo, por el contrario, que haya lo que hace un momento se refería también el doctor Gersi, un mal espíritu de cuerpo en el Poder Judicial, realizando una serie de acciones al margen de la ley, del debido proceso, y lo que estamos haciendo es defendiéndonos. ¿Usted ha denunciado a todos los magistrados que ven el caso de Walter Oyarse? Bueno, no solamente a los magistrados, sino a las autoridades que habrían cometido algunos delitos, ¿no? ¿Por qué, señor Sánchez Manrique? Explíquenos con detalle, porque evidentemente para el papá de Walter Oyarse y para muchos peruanos queda claro que ese niño, ese joven, fue asesinado, fue arrojado cuando no debía de ser. Y usted tiene otra teoría. No es que sea mi teoría, y la teoría que puede dar la parte civil me parece que es absolutamente adelantar la opinión cuando no ha existido todavía un proceso. El proceso judicial, el juicio oral no se ha iniciado aún. Y lo que se ha hecho sí es una campaña absolutamente mediática, permanente, constante, en señalar que el asesino es David Sánchez Manrique, que la forma de asesinato sería esa y solo esa, constantemente. Evidentemente, cuando uno miente, y miente 1, 2, 3 veces, algo queda. Pero la mentira... ¿Usted cree que el papá de Walter Oyarse está mintiendo? Yo creo que en determinadas cosas por lo menos exagera. ¿En cuáles? Pero el tema no es... El tema no creo que sea tratar sobre el padre de Walter Oyarse, sino el tema del proceso, ¿no? No, pero por supuesto, el proceso justamente lo que está buscando Walter Oyarse es que se sancione a quienes mataron a su hijo, a quienes lo arrojaron. Porque Mire, su hijo no se cayó, pues, ¿no? ¿O usted cree que sí se cayó? Mi hijo no se cayó. No, su hijo no, estoy hablando del hijo de Walter Oyarse. Correcto. Su hijo está vivo, sí, adiós, gracias. Por supuesto, claro. El sí. hijo de Walter Oyarse está muerto. Probablemente él también pudo estar en esa misma situación. La violencia no conduce a nada. Yo no comparto en absoluto la violencia. Mi hijo es una persona adulta, es un profesional, es una persona que se le ha estigmatizado distinta a la persona que es. ¿Por qué le dicen el loco David? Porque le pusieron el loco David, porque a él no le dicen el loco David. Mi hijo es un profesional. Mi hijo estudió en la Universidad del Pacífico 2 carreras. Mi hijo ha sido gerente administrativo, financiero, control de la empresa más grande agropecuaria del Perú. Mi hijo es una persona que desenvuelve en un mundo de los negocios, porque es un profesional y que hace mucho tiempo no pertenece a la barra de la U. ¿Y cómo un profesional que, digamos, con éxito empresarial está metido en esa gresca tan espantosa? Así como sucede en el fútbol muchas de estas cosas. El fútbol conduce a pasiones, exacerba los ánimos. Pero al punto y no estamos, el Perú, Lima, ni los hijos de uno están al margen, porque sí participan de eso, porque los ánimos se exacerban en los partidos. Sí, pero los ánimos se exacerban hasta un punto, yo no sé, controlable, señor, por supuesto. Claro, pero ese día yo he visto los videos, habían personas ensangrentadas, había demasiada violencia. Imagino que si una persona no es loca, como usted está diciendo que su hijo no es loco... Ensangrentadas no, Milagros, era un polo pintado de crema con rojo. Ensangrentadas no. ¿Estaba pintado el polo? ¿No sí, era sangre? No era sangre, no era sangre. Eso le pertenecía a Roque Alejos. ¿Se ha determinado que no era sangre? Sí, por supuesto, era un polo pintado, no era sangre. ¿Y los golpes, lo que vimos, que era ficción? No, lo que hemos visto son una pelea de correazos, las filmaciones que se ven, que se han analizado y todo, son pelea de correazos, pero la parte más violenta de la pelea que se da desde el inicio, antes del inicio del partido, se da en las partes posteriores de los palcos.
en toda la zona, en el acceso de la zona al estadio, en fin. Lamentablemente la autoridad no fue competente ni resolvió el tema oportunamente. ¿Walter Oyarse Cuando se el cae partido o lo votan? Mire, nosotros tenemos la teoría demostrable, no solamente en base a declaraciones de testigos que han dado la cara, que han sido examinados, interrogados por los abogados de la contraparte, por la fiscal, por la juez. Todos ellos declaran que quien va a la pelea es Walter Oyarse del palco 126, cruza al 128 y en el 130 se parapeta y se sube encima del tubo con las dos manos agarrado del vidrio, patea y se cae hacia atrás. Eso es lo que declaran más de 10 testigos. En el otro lado hay una declaración de 8... O sea, que él prácticamente, su teoría es de que él se cae. Claro, porque Walter Oyarse estaba en estado etílico. Fíjese usted, 18 horas después del fallecimiento trágico, lamentable de Walter Oyarse, 18 horas después de su fallecimiento y luego de que va a la clínica, y de la clínica va a la morgue, y se espera 12 horas para hacer una necropsia que se debió practicar con los necropsiadores de turno, conforme manda la ley. No, Walter Oyarse llegó a las 12 a la morgue y se esperó 12 horas más para que se le hicieran... ¿Por qué? Porque se esperó el cambio de turno, ¿Por qué? para que lo vieran los otros médicos, porque lo correcto era que lo vieran... ¿Por qué se esperó otro cambio de turno? Porque se adulteró la necropsia con ese cambio de turno. Se adulteró dolosamente, se adulteró la necropsia de Walter Oyarse. Y fíjese usted, ¿Qué podía arrojar la si toxicología de alcohol en la sangre arrojó 0.75. 18 horas después de haber fallecido. ¿Qué quiere decir? Que había superado el margen de ley que establece en 0.5. Él no estaba en unas condiciones normales. No lo estaba. ¿Y su hijo estaba en condiciones normales? No, por supuesto que no, él lo ha reconocido. ¿Su hijo estaba borracho? Mi hijo ha drogado? declarado que tenía... No, disculpe, mi hijo nunca se ha drogado. Nunca. Él nunca. Ya. Es más... Le ha confesado eso como hijo, le ha dicho, papá, yo nunca me he drogado. Eso lo tengo muy claro, pero Ok. aparte de eso le digo, no solamente que me ha confesado, porque no es necesario que lo confiese, él se ha sometido y ha solicitado y le ha practicado la prueba toxicológica y ha salido negativa. Al pelo, a todo, o sea... Discúlpeme, eso lo ha hecho. Él ha pedido eso y se lo le ha ha aplicado. hecho la Fiscalía Ok. a través de Entonces, su área tengo que ir a una correspondiente. pausa, señor Sánchez Manrique, pero lo que usted está diciendo es que su hijo es inocente y que ha habido toda una teoría fabricada para que él parezca el asesino. Yo creo que no ha habido un asesinato. ¿Usted cree que no ha habido un Yo asesinato? creo que no ha habido un asesinato. Yo creo que ha habido un lamentable accidente en una pelea, en una riña, como anteriormente lo preveía el Código Penal y que hoy en día lamentablemente solo se habla de lesiones. Yo creo que sí. Mi hijo no ha sido denunciado por lesiones. Ahora, usted sabe Mi que hijo hay no- riñas, pero normalmente en riñas no se termina una persona cayendo de un palco, ¿no? No, y en riñas tampoco mueren, y en riñas no debe haber pistolas. Y fíjese No, pero usted, por eso mismo, el fin de siguiendo su semana, teoría, yo en le Cañete, pregunto, han estado peleándose, hemos visto las imágenes, Sí, sí. pero que una persona, incluso Walter, habría estado borracho, mi pregunta es, hay que, no sé, haber hecho una acción temeraria para caerse. yo no me cabe la menor duda, y es la que yo le he explicado. O sea, para usted, él hizo una acción temeraria Eso y es lo se que cayó dice de el espaldas. peritaje. Por eso ha Pero el caído. peritaje de la defensa de Walter dice otra cosa, Para que mí, fue no, arrojado. para mí no tiene ningún valor. Más aún si el perito no es perito. O Para sea, mí usted no tiene cree ningún valor. en el señor Baraybar. José Baraybar do Carmo es un perito falso. Él se llama perito antropólogo forense cuando no tiene tal profesión. De tal manera que ejerce Él ha estado... indebidamente una profesión que no tiene. Número uno. Él- Número dos. ¿Está seguro de lo que está diciendo? Él ha estado absolutamente. en comisiones, en absolutamente. expediciones por la ONU. No, ese es otro tema. Uno puede puede intervenir en desentierros de cadáveres, puede participar en equipos de antropólogos o con médicos legistas, pero de ahí a que el señor Baraybar sea médico legista o sea antropólogo forense, eso no es cierto. Y Es lo muy sé. seria su acusación, ¿ah? No solamente la he hecho yo, ya la han hecho el ingeniero Rafael Rey, la hizo pública.
El doctor Flores Arauz también la hizo pública. Sí, pero era en un momento en que ambos, Rey y Flores Arauz decían que eran unos huaqueros, ¿no? O sea, también recuerdo en qué momentos le hicieron eso a José Pablo Garaybar. Y yo lo conozco a José Pablo, entonces me va a permitir defenderlo, no estoy... No, o sea, no, lo que se trata es de conversar. Sí, claro, pero, yo le agradezco, pero es bien fuerte lo que usted está diciendo, sí, José Pablo, que ha hecho tanto por el Perú, ¿no? Usted, yo leí en esta entrevista, y la felicito por los 2 años que su programa es muy entretenido. Hoy día nos tocó un tema que tal vez no es muy entretenido. No, por supuesto. Yo gocé mucho con la entrevista que le hiciste a Bareto. No, como mucho tiempo que no podía reírme. Le agradezco, señor. Mucho tiempo que no pero podía yo reírme entiendo así. y yo creo que debemos darle... Esta entrevista definitivamente tiene que decir ciertas cosas que son de verdad. Y que no se me ha dado la oportunidad. Me parece, por eso usted está acá y va a venir a ese programa las veces que sean necesarias, porque yo creo en eso. El periodismo tiene que escuchar a A, B, Z, por supuesto. Me voy a la pausa, pero José Pablo Garaybar está las puertas de este programa abierto, el señor Ollarse también, y vamos a ver otros temas, el tema de las pruebas, ¿no? En algunos... relatos del señor Sánchez Manrique, en algunos puntos de su defensa cerrada a su hijo, él dice que hay incluso el pantalón con el que estuvo Walter Ollarse desapareció. Eso sí es raro. ¿Cómo desapareció? Eso es lo que él está tratando de explicar y después de la pausa le voy a pedir en extenso que nos diga qué otras pruebas le han parecido raras o sospechosas. Y por supuesto el señor Walter Ollarse puede volver a venir a este programa y usted también, señor, porque lo peor que le puede pasar a un padre es no tener la posibilidad ni siquiera de defender a su hijo ante los medios y eso yo siempre lo voy a hacer. Me voy a la pausa y regreso con sus preguntas también. Ya venimos.